Despachos 124 del 21, Comisión de Cultura y Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Ley, Alivio Fiscal ante la pandemia coronavirus COVID-19 para actividades culturales. Despacho 125 del 21, Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Ley, Alivio Fiscal para gimnasios y natatorios en el marco de la pandemia por COVID-19. Y despacho 126 del 21, Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Ley, Alivio Fiscal ante la pandemia coronavirus COVID-19 para salones de eventos. Se acordó en labor parlamentaria un único debate para los tres despachos con 10 minutos de tiempo por bloque. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Bueno, sinceramente, yo creo que este proyecto que estamos tratando, el 1430, claramente, discúlpeme que tengo algunos problemas claramente es un proyecto que creo que más allá de la retórica lógica de todos los bloques, de sus líneas discursivas, va a ser votado mayoritariamente. Más allá de todas las cosas que se dijeron, es un proyecto sencillo, que significa durante un periodo de tiempo un alivio fiscal, un respiro fiscal que viene a contribuir y a sumarse. Yo creo que ahí está el error, lo digo con todo respeto, que viene a sumarse a una batería de políticas públicas desde este año y medio que tenemos de pandemia, que hizo el Ministerio, que realizó el Ministerio de Cultura, que impulsó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A ver, yo quiero repasar, aunque sea rápido, me voy a ver forzado a leer para ganar tiempo. En el año 2020, desde el Ministerio, señor presidente, se trabajaron con 6 líneas de financiamiento por sector. Pro Teatro, Pro Danza, Fondo Metropolitano de las Artes, Va Música, Va Milonga, Pro Escritores. Obviamente me van a decir que esas líneas de financiamiento ya existían, pero también es justo decir que se reforzaron, ¿no? Se desarrolló el Plan de Ayuda Económica PAE, otorgándole a todas las líneas de financiamiento un fondo extraordinario de alrededor del 40%, llegando a 4.000 artistas y 366 espacios culturales, incluyendo en estas líneas a la Galería de Arte, a los bares notables, a los artistas callejeros y circenses, marionetistas y artesanos. Durante los meses de junio y julio se logró la exención de la ABL, generando un alivio a diferentes espacios como librerías, galerías, locales bailables, disquerías, cines y salas de teatro comercial. Conjuntamente con el Banco Ciudad se lanzaron créditos preferenciales con una tasa del 12%, muchísimo menor a las tasas que ofrecen los bancos, menor a la inflación y de hasta 500.000 pesos para proyectos culturales, logrando así un mayor acceso al financiamiento para la cultura en nuestro distrito. En esta misma línea, a través de diversos espacios como el Centro Cultural Recoleta, el Complejo Teatral Buenos Aires, Usina del Arte y festivales, se otorgaron becas y convocatorias de hasta 80.000 pesos para que los actores de la cultura puedan seguir desarrollándose. En el mes de julio del 2020 se realizó una nueva convocatoria a mecenazgo, el programa de financiamiento del Ministerio de Cultura que permite el desarrollo de proyectos artísticos culturales a través del aporte de contribuyentes de ingresos brutos de la ciudad, seleccionando 1.438 proyectos. En cuanto a las nuevas herramientas, destacamos Formación Impulso Digital, un nuevo programa de capacitación y profesionalización para diferentes actores de la cultura de todo el país orientado a la innovación y a gestión de negocios. Este programa continúa en el 2021 y del mismo ya han participado 5.400 gestores culturales. En diciembre del 2020 se lanzó el programa Abasto Cultural con el objetivo primordial de potenciar la oferta cultural proponiendo un modelo de gestión mixta, fomentar la participación ciudadana y democratizar los procesos de gestión. Para eso el programa tuvo 3 propuestas, ya
algunos que quieren comparar a Buenos Aires con Barcelona. Calles culturales, cortes de calles con espacio peatonal, patrimonio abasto, propuesta de valoración del patrimonio material e inmaterial, abasto abierto, 3 escenarios en el espacio público del abasto con una programación desarrollada por los espacios culturales y artísticos. En todos estos programas participaron 28 centros culturales y 700 artistas. Pasando al 2021, vamos a reforzar esas líneas que hablaba al principio de financiamiento de pro teatro, pro danza, Fondo Metropolitano de las Artes, va música, va milonga y pro escritores. Ya está realizada la primera convocatoria de todas estas líneas de fomento. En cuanto al trabajo con el Banco Ciudad, las librerías de la ciudad ofrecen desde marzo un descuento del 25% y financiamiento en 3 cuotas sin intereses para las compras con tarjeta de crédito, Visa y Mastercard del Banco Ciudad. ¿Qué quiero decir? Vamos a coincidir todos, oficialismo y oposición, que frente a la crisis que está pasando este sector, porque es un sector que se perjudica mucho más que los demás, producto de las políticas lógicas que deben realizar los estados de distanciamiento social, producto de la pandemia, hemos acompañado a estos sectores. Este proyecto no es la panacea, este proyecto no va a resolver los problemas, pero es una injusticia, creo yo, decir que todo se resume en esto. Venimos acompañando a la cultura de la ciudad de manera priorizada y jerárquica. He enumerado unas cosas que he leído rápido por el poco tiempo que tenemos, obviamente, para que todos puedan hablar, pero me quedo corto, por supuesto, porque hay muchísimas más cosas que se hicieron. Y lo saben quienes integran la Comisión de Cultura, aunque sean de la oposición, saben muy bien el compromiso del ministro, el compromiso del Ministerio de Cultura, acompañando a la cultura y sobre todo a la cultura independiente. Entonces, la verdad, mire, presidente, desde que empezó esta situación, más allá de que ahora, amablemente, porque lo respeto y lo aprecio, más allá de los colores políticos, ahora me toma examen con el tono de voz el diputado Barrio Taveña, pero se lo voy a decir tranquilamente, aunque él realmente habló gran parte de su tiempo medio gritando, y la verdad, de una manera que no creo que tenga que retractarse, ni mucho menos, pero a mí me parece que debería reflexionar en algunas cosas que ha dicho el diputado. Hablar de que este es un gobierno insensible e inhumano es poner también con nombre y apellido que quienes sostenemos este proyecto político somos gente inhumana e insensible. Y yo eso, por lo menos desde el punto de vista retórico y discursivo, no lo puedo permitir. Yo creo que un diputado de la ciudad de Buenos Aires, que debe estar menos concentrado en el gobierno nacional o en la defensa del gobierno nacional o en la provincia de Buenos Aires, debería ser más cuidadoso, porque yo sinceramente pienso que con muchos errores, pero con muchísimos más aciertos, este no es un gobierno inhumano e insensible. No hace falta hablar con un tono más bajo o gritando, porque las cosas que son incorrectas y se dicen, no importa el tono con el que se diga. Mire, presidente, desde que comenzó la pandemia, tenemos un problema. La oposición tiene pensamientos fantasiosos acerca del presupuesto en medio de esta pandemia que tiene esta ciudad. Y de que nosotros estamos en condiciones de poder subsidiar todas las actividades al mismo tiempo, porque ellos presentan proyectos para subsidiar absolutamente todo. Yo creo que traen números, hacen cálculos, son fáciles hacerlos desde la oposición, distinto es cuando se gobierna, pero si hay un momento en donde en este país no se puede razonar con el teorema de Baglini, el viejo teorema de Baglini, esto es, cuando soy opositor, digo cosas que son de imposible cumplimiento cuando he sido gobierno y cuando lo sea en el futuro, o incluso, como lo que estamos viviendo hoy,
una exageración del teorema de Baglini, porque quienes nos critican son del mismo signo político de los que gobiernan a nivel nacional. Y yo no sé todas las enumeraciones que han hecho los diputados opositores aquí, oficialistas a nivel nacional, pero el país está, señor presidente, con una crisis económica y social que no tiene antecedentes en la Argentina. Entonces hay que hablar con mucho más cuidado, con más empatía, tratándonos mejor entre todos, porque nunca la Argentina, y yo creo que todos los países del mundo, han tenido la oportunidad de recapacitar, de tener más empatía entre oficialismos y oposición, porque la gente está viviendo una gran angustia, una crisis existencial, sanitaria y económica, para que nosotros nos estemos tirando con miserias por la cabeza. Yo lo digo porque, bueno, hay veces que lo que uno dice, efectivamente, es duro, los oficialistas y los opositores aquí en la ciudad, pero estamos en una dinámica, lamentablemente, de polaridad política, de grieta. Pero me hablan de los gobernadores, y pareciera ser que los gobernadores en la Argentina, no me importa de qué signo político, estén administrando estados como el estado de California, o alguna región de Alemania, o de un país báltico, o de Suecia, o de Noruega. Miren, los gobernadores hacen lo que pueden, algunos mejor, otros peor, ¿no? Hay algunos gobernadores que nos meten 5.000 casos de COVID el día de récord de casos en la Argentina, con la angustia que eso generó. Mientras estuvieron diciendo durante meses que prácticamente no tenían contagio. Por eso digo, hay que ser cuidadoso con las cosas que se dicen. Comparar, por más que no le guste al diputado preopinante, un Estado nacional con sus provincias, es de poco rigor analítico. Las provincias argentinas tienen un sistema productivo mayoritariamente basado en la suerte de su producción agropecuaria, en el extractivismo en la extracción de minerales, en distintos niveles y con distintas suertes de actividades industriales. Las provincias reciben coparticipación federal, algunas de ellas con cuotas muchísimo más altas que la de la Ciudad de Buenos Aires, y reciben otros fondos del Estado Nacional. La Ciudad de Buenos Aires es una provincia urbana. Su economía depende, como la de todas las provincias, todas las ciudades del mundo de nuestra escala, depende del comercio, del sector de servicios, financieros, del turismo, del desarrollo inmobiliario que ustedes critican tanto, de las nuevas tecnologías, todo lo que está en crisis en el mundo, todo lo que está en crisis en el mundo. Estas son las economías de las ciudades, a menos que, no sé, ustedes pretendan el modelo de Pyongyang, ¿no? La capital de Corea del Norte, pero las ciudades parecidas a las nuestras, su economía depende de eso. La ciudad dobla en habitantes, excepto a la provincia de Buenos Aires, a todas las provincias más grandes de la Argentina, porque de día viven aquí y realizan sus actividades, como bien lo decía el diputado propinante, 6 millones de personas. Todas esas actividades están en crisis, ¿no? Nosotros no somos un Estado nacional, no le gustará al diputado propinante, no emitimos moneda nosotros. Dependemos de un presupuesto y el presupuesto depende de la recaudación. Y además no tuvieron mejor idea en medio, sí hay que decirlo y decirlo y decirlo y no cansarse de decirlo. En el peor momento de la pandemia, en un desastre que ocurre cada 100, 150 años, le sacaron sin avisar al jefe de gobierno y a este gobierno y a esta ciudad de un plumazo una parte vital del presupuesto. Entonces, no es como lo están planteando ustedes. Este es un momento de mucha prudencia, de responsabilidad. Cada peso que asigna la ciudad a una política pública tiene que ser definida con una milimétrica priorización, por esto de que somos una ciudad, un Estado subnacional, una ciudad autónoma, una provincia urbana, no sé ya cómo explicarlo, señor presidente, que tiene características distintas al resto de las provincias. No somos un municipio, esa es otra definición desgraciada. No somos, señor presidente, un municipio encerrado en la General Paz, cuando los voluntarios de este gobierno
con diputados a la cabeza iban a recibir a los turistas argentinos que venían de todas partes del mundo y que eran de todas las provincias de la Argentina, para atenderlos en nuestros hoteles, para que no vayan a contagiar al interior del país. Nosotros, no es que hablamos de solidaridad y después hay una sospecha o hay algo que sospecha el oficialismo a nivel nacional de que nosotros nos quejamos, estamos orgullosos de que venga muchísima gente, compatriotas y hasta latinoamericanos y de todo el mundo a esta ciudad. Ya voy terminando, señor presidente, porque algunos han extendido un poquitito y creo que es importante responder esto. Créame, señor presidente, no es que nos vienen a buscar a nosotros, vienen a esta ciudad y hablan de lo que son los centros de testeo, turistas de bonaerense, de todas partes del país. La gente se queda asombrada y se respeta esta gestión, señor presidente. El diputado propinante habla de la pauta, hablan sin investigar. El 100% de la pauta en la ciudad de Buenos Aires está destinada a la pandemia. Es muy importante la información, es estratégica la información en pandemia. Entonces, con esto termino. Mire, acompañar a los privados y a los diversos sectores económicos y sociales de la ciudad, al comercio, a las actividades de servicios, emprendedores, mire, es algo integral. Señor presidente, no es manotear la impresora de billetes y distribuir en medio de una pandemia que no sé cuánto va a durar, que no hay ahorro, que hay achicamiento y reducción del consumo, que no hay recaudación impositiva. Cada medida o política pública, cada subsidio tiene que ser pensado más que nunca por el bien de todos, pero ¿sabe qué, señor presidente? Más que nada por los perjudicados de esta crisis y los más desprotegidos. El gobierno de la ciudad ha concretado una batería de apoyos económicos con subsidios y exenciones. Yo les pido a los diputados de la oposición que lo investiguen, que lo vean, a mí me extraña. Pero además, y con esto sí termino, nosotros acompañamos, escuchamos, dialogamos con presencia, con ejemplo, sin funcionarios VIP, al lado de cada sector que padece las consecuencias de la pandemia, con organización, con responsabilidad, dejando de lado la grieta, los insultos, las agresiones que hemos sufrido por el gobierno, por ejemplo, por funcionarios del gobierno provincial, por los distratos también del Poder Ejecutivo. Eso es lo que nos hace sentir orgullosos de nuestros vacunatorios, de los centros de testeo que causan asombro y son como un soplo de aire fresco para la gente agobiada por esta crisis, que ven que su Estado funciona, que los recursos son bien usados, porque, señor presidente, no crean que todo eso son 2,50 pesos y se hace solo, no. Hay que trabajar, hay inversión, hay planificación, hay trabajo en tiempo récord, con voluntarios, con funcionarios. Están ahí al pie del cañón, muchos de ellos contagiados, sin haber sido vacunados, sin asustar a la gente, con solidaridad, con cordura, con templanza, como hay que actuar en una situación de emergencia de estas características, señor presidente. Por eso yo creo que este es un proyecto para acompañar, porque se suma, insisto, a toda la batería de iniciativas y de proyectos del área de cultura, pero más que nada de todas las áreas y del gobierno en general. Creo que este es un alivio fiscal que vale la pena votar y pido a veces reflexionar a algunos diputados cuando caracterizan de una manera injusta a este gobierno que está dejando prácticamente la vida en esta gestión de la pandemia que tanto aqueja a los habitantes de esta ciudad, a todos los compatriotas de la Argentina y al mundo entero. Gracias, señor presidente. Vamos a pasar a votar la tabla 30. Vamos a votar el despacho 124. Se va a votar en general y en particular por medio del sistema electrónico. Se habilita la votación. Ahora sí, sobre 56 votos emitidos, 52 votos afirmativos, 4 abstenciones, queda sancionada la ley.